Bien, hermanos, gracias al Señor, hoy día una vez más seguimos con la resurrección, su naturaleza. Hemos estado ya viendo, esta me parece que sería la vigésima reunión que tenemos, analizando el estudio que dio nuestro hermano Sujer Michelén. Ahora nos hemos apartado un poquito de eso porque estamos viendo un poco más acerca de la resurrección, que es lo que más nos ha interesado, lo que más, por lo menos a mí, me ha llevado a investigar un poco más y a buscar textos al respecto para ir eh, armonizando lo que la Escritura enseña acerca de la resurrección. Así que gracias al Señor, hermanos, que podamos estar una vez más juntos en esto que nos hace tanto bien. Entonces, ya sabemos que tenemos la historia, según la Biblia, dividida en este siglo y el venidero. Ya hemos, al analizar los primeros estudios que tuvimos, ya vimos que este siglo estaba referido a la era del antiguo pacto y el venidero está relacionado con la era del nuevo pacto. Y vimos que en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo del Señor y luego los apóstoles, este siglo del venidero hubo una superposición entre ellos, hubo un tiempo donde estaban ambos, ¿ya? Y decíamos que ese es el tiempo como, conocido como el ya y todavía no. También hemos visto que tanto en la línea de los hermanos que entienden que la segunda venida es futura, estaríamos viviendo en el ya y el todavía no. Entonces, hemos podido ver que esas son algunas inconsistencias que hemos encontrado en los sistemas futuristas y nosotros estamos aprendiendo que al ocupar las reglas básicas de la hermenéutica, nos han permitido tener muchísima más luz de la que teníamos antes. Le damos gracias al Señor por ello, porque sabemos que Él es el que va abriendo el entendimiento, entregando herramientas para que su pueblo, sus hijos, lo conozcan mejor y le sirvan de todo corazón. Aquí tenemos la hermenéutica básica, ya la hemos repetido varias veces y lo que más le hemos dado énfasis ha sido a los destinatarios, junto con texto en su contexto. La relevancia de la audiencia, hemos visto que es muy, muy importante. Todos los puntos que están acá son importantes, pero a nosotros nos ha servido mucho esto de los destinatarios y la relevancia de la audiencia, porque nos ubican en los lugares, en el tiempo y costumbres, etcétera, que a la luz de la misma Biblia podemos nosotros ir tomando esos datos e ir eh, tomándolos para analizar el contexto de mejor manera. También vimos de los géneros literarios, la analogía de la fe, muy importante, y que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, más las ayudas que tenemos en diferentes versiones, los diccionarios, concordancias, etcétera. Además, hemos visto que nosotros no estamos haciendo una exégesis como debiera ser. ¿Ya? Sabemos que es algo básico lo que estamos haciendo, ayudándonos entre todos. Y gracias al Señor que Él está ahí para ayudarnos. ¿Ya? Los últimos estudios que hemos tenido, revisamos Juan capítulo 1, donde vimos que el, el nuevo nacimiento es una obra que hace Dios, es una obra interna que hace en el hombre, y de ahí vimos Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, y estamos viendo entonces que esto es de una naturaleza eh, espiritual, celestial, divina, no es algo que el hombre haga. ¿Ya? También esto lo comprobamos con Juan capítulo 3, el encuentro del Señor Jesucristo con Nicodemo, la necesidad de nacer de arriba. ¿Ya? Y estuvimos analizando cómo cuando el Señor hablaba con muchos en su tiempo, cuando hablaba con muchos, no entendían el lenguaje de Él, un lenguaje espiritual, y así como maestros de Israel que deberían haber entendido el Antiguo Testamento, textos que hablaban acerca del nacer de nuevo, no, no lo entendieron correctamente, como en el caso de Nicodemo,
Y sabemos que en Ezequiel 36, Ezequiel 37 y otros capítulos del Antiguo Testamento hablan del nuevo nacimiento y aquí el Señor hablando con principales del pueblo, maestros de Israel, no entendían aquello. Por eso que nos estamos empapando procurando empaparnos del lenguaje de la Biblia, el lenguaje espiritual, que es lo que nos va a ayudar a interpretar, nos va a ayudar a seguir interpretando pasajes que son un poco complejos para nosotros, que estamos ya eh, desde que se escribió el Nuevo Testamento, casi 2000 años. Entonces, nos hace bien conocer el lenguaje de las Escrituras. También vimos Juan capítulo 6, donde el Señor habla diciendo que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y aquí veíamos que todo lo que en el Antiguo Testamento, o gran parte de lo que en el Antiguo Testamento se hablaba, era sombra, era figura, no era la sustancia, no era la realidad. Entonces, aquí cuando el Señor contrasta el maná que recibieron los judíos, el pueblo de Israel en el desierto, eh, apuntaba hacia la esencia, hacia la realidad que es el pan vivo, que es el Señor Jesucristo, el que da vida. ¿Ya? Y entonces, aquí también entendíamos que el lenguaje bíblico importa muchísimo a la hora de interpretar las escrituras. También, en Juan capítulo 6 estuvimos hablando de que el Señor dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. También ahí decíamos lenguaje espiritual, lenguaje, en este caso, apuntando al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y que se come por la fe, no es algo físico. También vimos que el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Y de nuevo, lenguaje espiritual. No es que Él sea un sol físico, ¿ya? No, está hablando de que Él es el sol espiritual. En ese sentido es que deberíamos entenderlo todos nosotros. Y el mismo Señor también en estos capítulos de Juan capítulo 8, versículos de Juan capítulo 8, habla de que la carne, el juicio de la carne. También estuvimos comentando al respecto, cómo la carne se apresura a juzgar, etcétera. En cambio, el Señor dice, yo no juzgo a nadie, y cuando juzga, si es que tiene que juzgar, el juicio de Él es verdadero, porque Él sabe de dónde viene, sabe que Él lo envió. Entonces también hacíamos la aplicación de la manera que deberíamos nosotros también de juzgar al respecto. Juan capítulo 8, aquí también vemos el encuentro del Señor con muchos de los israelitas principales de ese tiempo. Ahí es donde el Señor en Juan capítulo 8, versículo 44, le dice que ellos son de vuestro padre el diablo, les dice el Señor a ellos. Bien, vemos ahí que todo lo que se habla ahí está en lenguaje de pacto, en lenguaje espiritual. No es un lenguaje que la carne va a entender. Entonces, allí en el versículo 51, Juan 8, 51, el Señor dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y entonces aquí ellos, los judíos, dicen, oye, si Abraham murió, los profetas murieron, ¿quién te hace a ti mismo? ¿Se fijan? Entonces ese lenguaje de no entender quién es el Señor, no entender el lenguaje del Señor, no entender que Él está hablando la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, está trayéndolo y está desarrollando la enseñanza correcta, y ellos no han entendido. El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, dice el Señor. Y entonces ahí sacamos conclusiones de cómo es eso. A la luz de estos mismos textos, vemos que si Abraham murió y era un creyente, ¿ya? Y también muchos de los creyentes en Cristo sabemos que murieron, y entonces decimos, entonces si el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, entonces no se aplica a lo físico, no se aplica al cuerpo este que nosotros podemos palpar, tocar. Tiene que estar hablando de una realidad espiritual. Y por eso que decíamos que
hasta ahora lo que podemos ver es que la naturaleza de la resurrección apunta a algo espiritual, no a lo físico, porque si no, sí, implicaría que el Señor Jesucristo está mintiendo, porque Él dijo, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte, y sabemos que a la luz de los siglos, hasta nuestros días todavía hay creyentes que mueren, y hemos visto morir a muchos de nuestros hermanos, morir físicamente. Entonces, por eso decíamos que a la luz de estos textos, lo más probable, y es donde me inclino, es que la naturaleza de la resurrección es espiritual, no física. También vimos en Juan capítulo 10 cuando él habla, el mismo Señor, y él dice, yo soy la puerta de las ovejas. De nuevo, el lenguaje en figura. No él no es una puerta con bisagras, con chapa y cosas por el estilo. No, él está hablando de que él es el camino al cielo. Entonces estamos hablando de algo netamente espiritual. Cuando habla de las ovejas, de que él es el buen pastor, un lenguaje espiritual. Las ovejas son hombres, no son animales, no son ovejas de cuatro patas. No, está hablando un lenguaje que es del antiguo pacto. Las ovejas deberían ser aquellos que le siguen a él. Entonces, ahí hay todo un lenguaje de pacto, un lenguaje del Antiguo Testamento, y veíamos, nos recordábamos el martes, donde el Salmos 23, que muchos sabemos gran parte de memoria, si no todo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y aquí el Señor se presenta como yo soy el buen pastor. O sea, Dios mismo ha venido a buscar sus ovejas que se habían perdido. También está en el contexto. Y después pasamos por este Juan capítulo 11, donde el Señor habla acerca de que Él es la resurrección y la vida, y el contexto está en la muerte de Lázaro, que ya es el cuarto día, y el Señor ha llegado a la ubicación donde estaba enterrado, o sea, sepultado más bien, Lázaro, y al conversar con Marta en este caso, Marta le dice ella sabe que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero, y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y de nuevo vemos que esto está en línea con lo que aprendimos en el capítulo 8. ¿Ya? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es prácticamente lo mismo que dijo en Juan capítulo 8. Y de nuevo, nos da a entender que, como el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida, este es un lenguaje espiritual, no está hablando de que no va a morir nunca físicamente. No está contemplado aquí, por lo que podemos captar, una muerte física. Aquí lo que se contempla, el no morir eternamente, es que esa relación con Dios ya nunca más se va a romper, nunca más se va a separar. Eso es lo que entendemos, porque es un lenguaje, hasta lo que entendemos, hasta lo que entiendo, un lenguaje espiritual. Y también vimos acá Juan capítulo 14, donde el Señor Jesús de nuevo se presenta como yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De nuevo decíamos, esto es un lenguaje eh, netamente espiritual, donde el Señor está apuntando acá a que nadie viene al Padre sino por mí. O sea, de nuevo, este camino al Padre, esta unión con el Padre es solamente a través del Hijo. No hay otro camino, no hay otra verdad. La única verdad está en el Señor Jesús. La vida está en Él. Por eso que estar en Cristo, como nos dicen las epístolas, es estar en una correcta relación con Dios. Lenguaje espiritual de nuevo. Aquí en Juan capítulo 15, de nuevo, yo soy la vid verdadera. Decíamos que esto apunta al Antiguo Testamento, una vez más, donde la nación de Israel era la vid, supuestamente debería haber dado fruto, no dio fruto, y aquí se presenta el Señor como la vid verdadera, y de nuevo decimos entonces eso del antiguo pacto
En Isaías 5, entonces era figura, era sombra del que había de venir. Todo apuntaba a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él es la vid verdadera, Él es el verdadero Israel y es en Él en que nosotros podemos dar fruto. ¿Sí? Y entonces ahí está la imaginería aquí de yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces hay que estar en Cristo. Eso es lo que le explicaba el Señor a su audiencia allí en el siglo primero. Aquí en Lucas 17, me parece que ahora ya estamos ya en línea con el resumen, ya un resumen súper rápido. Así que ahora libertad para expresarse, hermanos míos. Bueno, también antes podía haber sido ya. Así que para que no sea un monólogo, digo ya. En Lucas 17, el versículo 20, se acerca a los fariseos a preguntarle al Señor cuándo había de venir el reino de Dios. Y él le responde, el reino de Dios, y ojo con esto porque de nuevo va afirmando todo lo que ya hemos visto. El Señor dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios, perdón, está entre vosotros, pero no se ve, no lo ven. Le preguntan cuándo ha de venir el reino de Dios y el reino está entre ellos y no lo ven. Y les dijo a los discípulos, tiempo vendrá, versículo 22, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida, o así también será el Hijo del Hombre en su día. Así también será el Hijo del Hombre en su día. Versículo 24. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Entonces acá otro texto que nos ayuda muchísimo a entender la naturaleza de la venida, lo mismo que la naturaleza de la resurrección, la naturaleza del reino. Fíjense, el reino de Dios está entre ellos y no lo ven. Y cuando les habla acerca de los días del Hijo del Hombre que ellos van a querer ver, o sea, está hablando de un tiempo futuro para los discípulos en ese entonces, y les dice a ellos, no a nosotros, les dice, tiempo vendrá cuando ustedes van a querer ver uno de los días del Hijo del Hombre, o sea, me van a querer ver y no me van a ver. Y les van a decir, helo aquí, aquí está, o allá. No, no vayan, ni lo sigan. Eso es lo que está diciendo el Señor allá a sus discípulos. Y entonces vemos que en el versículo 24, fíjense cómo ellos tienen que darse cuenta. Dice, porque, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, o sea, es como la salida del sol así. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. O sea, ¿lo van a ver? No, van a ver una señal. Es como el relámpago. Y el versículo 25 nos habla de que va a ser futuro para ellos. Pero primero es necesario que padezca mucho, porque todavía el Señor no ha sido crucificado, no ha sido, no ha pasado por los sufrimientos, el castigo que le dieron, no ha sido desechado, pero va a ser desechado por esa generación, que es la misma generación a la cual Él dijo que iba a venir en juicio, e iba a venir en salvación para los suyos. Recordemos que siempre en la venida del Señor, por lo menos hasta donde yo he podido comprobar, siempre que el Señor viene, salva a algunos y castiga a otros. Siempre salva a los suyos y castiga al resto.
Perdón, no sé si alguien quiere decir algo ahí porque me parece que pasé demasiado rápido. Pero si alguno tiene un comentario ahí, adelante, ya. Aprovecho de tomar un poquito de té. Hasta ahora yo voy bien, por si acá. Eh, con Ya, todo lo que hemos visto los estudios anteriores, voy entendiendo bien hasta ahora. ok. Seguramente aquí lo que habría que dar énfasis en el versículo 20 de Lucas 17, porque el Señor dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Y, y cuál es la razón? Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Eso le pregunto a los fariseos. ¿Se fijan que la carne no entiende? No entiende. Y la otra vez lo dije, los fariseos bajo la ley tienen un velo. Y explicaba yo que me parece que aún en este tiempo, cualesquiera de las personas que quiera ponerse bajo la ley, aunque sea en algunos puntos, aunque digan la ley moral, yo creo que igual eso le pone un velo. Esa es mi opinión, les pone un velo. No, no van a comprender, van a tener sesgos mayores que los que pudiera tener uno. Siempre que uno se pone bajo la ley, hay muchas cosas que no va a ver. Es mi apreciación, es un pensamiento mío, son cosas que entiendo que podrían sacarse de las escrituras, especialmente de 2 Corintios, el capítulo 3, porque Moisés se ponía un velo para que no vieran esa gloria que había de perecer. Entonces, cada uno, algo pasa allí cuando está bajo la ley. Entonces, aquí en Lucas 17 vemos lo importante que es que el Señor a los suyos les dice que, aunque le digan aquí está o allá, no hagan caso, dice el Señor. No, no le hagan caso, porque la señal es otra. Esta es la señal, ¿sí? El relámpago. Y aquí vamos a ver que hace alusión también a Mateo 24. Así será la venida del Hijo del Hombre, como un relámpago que sale del oriente, ¿se acuerdan? Cuando analizamos Mateo 24 y 25, hablando de la segunda venida del Señor, todo iba a ser ahí en la generación de ellos. Y ojo, que aquí él dice, y os dirán, helo aquí o helo allí. Y aquí el versículo 23 se está dirigiendo a ellos. Y entonces en el contexto, a ver, ustedes me dicen si lo estoy interpretando correctamente o no, pero en el contexto yo deduzco que la venida del Hijo del Hombre, el Señor está dando a entender que va a ser en los días de ellos. Y obvio creo yo porque está en línea con todo lo que les ha enseñado a sus discípulos. Porque les dice a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Por qué? Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. A mí me da a entender que aquí se deja entrever que el Señor les está diciendo que va a pasar en el día de ellos, en su generación. Me parece a mí, ¿ya? Y fíjense también la continuación de Lucas 17, porque, a ver, fíjense, dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Lucas 17, ¿eh? 25, y ahora los versículos hasta el 30. Versículo 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos.
así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Importante. También lo vemos esto en Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24, 25. Todo esto está en línea con lo que el Señor en otros contextos se los había enseñado ya a sus discípulos. Ahora, si analizamos acá lo que está diciendo el Señor, este cómo en los días de Noé. Entonces, claro, los días de Noé nos traslada al tiempo del diluvio, a los días de Noé, cuando se puso a construir el arca, después que el Señor se le apareció y le dijo que tenía que construir el arca porque iba a venir el diluvio. Y el Señor dice, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces, perfectamente uno podría decir, oye, el Señor está preparando a sus discípulos para que esa arca espiritual, ellos ya estén claros de que mediante la predicación del Evangelio van a estar llamando personas a sus contemporáneos, llamándolos al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo para entrar al arca, que es figura, el arca es figura, es tipo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, es allá, es como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Y aquí el Señor dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta, hubo un hasta. Y este es hasta el día en que entró Noé en el arca. Entonces se recoge en el granero, ¿ya? Y los demás son destruidos. Es lo mismo que vimos también cuando estuvimos viendo la cosecha, la parábola de la cosecha o de la siega. Aquí es lo mismo, de nuevo, plena armonía con los versículos que ya hemos visto antes. Es hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Ya? Hay salvación, se salvan los justos, Noé, que halló gracia, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahí está. Es como. Ahora, sabemos que no fue por agua el castigo que recibió la ciudad de Jerusalén, más bien fue por fuego. Y eso nos va a servir también para analizar después otros textos en los cuales también tenemos que hincar el diente para poder masticar, madurar, alimentarnos de esta bendita palabra y poder crecer. ¿Ya? Entonces, salvación, Noé, retribución, venganza, el pago a los incrédulos. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. El versículo 28, asimismo como en los días de Lot. ¿Se fijan? Igual, Lot tuvo que salir de Sodoma y llovió fuego del cielo y lo destruye. Entonces, cuando viene el Señor en su segunda venida, el Hijo del Hombre, viene, salva a algunos y destruye a otros, castiga a otros, salva a los suyos. Y el 30 entonces dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Yo tengo una nota aquí que nos ayuda a entender que es tiempo de salvación y de juicio. Así sucedió también cuando vino el Señor en el año 70. Y con estos versículos, con todos los que hemos visto hasta ahora, vemos que lo físico fue la sombra, la realidad es lo espiritual. El Antiguo Testamento era sombra, el Nuevo Testamento es la realidad, es la sustancia. Y esta es una de las normas que hemos tomado de otros hermanos y que entendemos que es de pleno sentido porque la misma Biblia enseña que el Señor Jesucristo les enseñó a los suyos todo lo que estaba escrito acerca de Él. Y todo lo que estaba escrito acerca de Él tenía cumplimiento. También hemos visto que cuando el Señor profetiza la destrucción, el día de venganza, el día del Señor, que iba a venir sobre la nación de Israel, en este caso Jerusalén, Judá y Jerusalén, el templo, él dijo que en ese tiempo se iba a cumplir todo lo que estaba escrito. Y los apóstoles
no hablaban ninguna otra cosa que no fuera lo que el mismo Señor les enseñó. Él los comisionó, les enseñó y los comisionó para que vayan por el mundo y prediquen y enseñen todas las cosas que Él les mandó. Y ese era el encargo que recibieron los apóstoles y eso es lo que hicieron. Perdón. El apóstol Pablo, incluso hemos visto los versículos en Hechos 24 y Hechos 26, que él dijo que él no hablaba nada más de la esperanza que tenían los hijos de Israel. Todo lo que estaba escrito. Entonces, la escatología del Señor Jesucristo, la escatología de Pablo, de Pedro, de Juan el apóstol, de Juan el Bautista, es la misma. ¿Ya? Que de repente usen algunas palabras distintas o algunos contextos distintos, pero está tomado todo del antiguo pacto conforme a las enseñanzas que el Señor les dio, porque fue Él quien les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, según lo que aprendimos en Lucas capítulo 24. Entonces, estos versículos y muchos otros nos hablan de un lenguaje espiritual, un lenguaje bíblico que para nosotros era desconocido. Algo captábamos, pero nunca le habíamos puesto el énfasis en lo que significa la relevancia de la audiencia, el texto en su contexto y la analogía de la fe, porque yo personalmente nunca me preocupé ni me dediqué a analizar lo que la escritura enseñaba. Siempre recibí de otros. Y cuando nuestro hermano Gilberto Miguel Rufat nos contaba y nos decía que muchos creyentes son replicadores nomás de lo que otros dicen, obviamente que yo tenía que ponerme el poncho porque yo estaba allí y hemos aprendido de él que cada uno tiene que hacerse responsable, bueno, de él y de otros, ¿ya? Que cada uno tiene que hacerse responsable de lo que cree y no culpar después a otros. Uno tiene que hacerse responsable y por eso que entendemos que la mejor manera es ayudándonos, las dudas que tengamos, los comentarios que tendemos a estar en el corazón y queremos hablar, no nos reprimamos y que hablemos, digamos, de esa manera ayudamos a otros, nos ayudamos también a nosotros mismos. El hecho de que yo diga lo que creo me ayuda porque ustedes me pueden decir, hermano, y eso espero, que me digan, ¿sabes qué? Ahí me parece que estás equivocado o se ve de otra manera. Si lo hacemos siempre con respeto, no habría ningún problema. Estas son algunas preguntas que tenía yo, ¿ah? Eh, Fíjense, otro versículo para ver acerca de la naturaleza de la resurrección, Filipenses capítulo 3. Yo estoy acá en el versículo 7. ¿Ya? El apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Filipos, le dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y pongan atención acá, ya traten de leer el texto y mediten ahí, rueguen al Señor que nos dé claridad, porque este pasaje igual es como otro, muy poderoso. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Mm? ¿Qué les parece el texto? ¿Qué podríamos decir aquí, hermanos? El apóstol Pablo, entonces, él está contrastando en los últimos versículos expuestos aquí en pantalla la propia justicia, que es por la ley, él es judío, obvio, y entonces está en esa lucha, ¿no es cierto?, de su propia justicia, querer imponerla, que es por la ley, y dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. ¿Se fijan? Entonces, él está hablando como un judío.
y ser hallado en él. Dice, no teniendo mi propia justicia. O sea, él tiene claro que la justicia que es bajo la ley no salva a nadie. Él lo tiene claro. ¿Por qué? Porque dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí tenemos el contraste grande, amplio, entre la ley, la justicia por la ley y la justicia que es de Dios por la fe. Ese contraste. Y de nuevo, pacto antiguo, nuevo pacto. Tenemos ahí. Y en cada página de las Escrituras generalmente vamos a estar viendo eso. Los odres viejos y los odres nuevos. El pacto antiguo, el pacto nuevo. La ley, la gracia. Entonces, bien importante tener en cuenta esos detalles. Y el versículo 10 dice, habla de a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Mira, ¿te llama la atención eso? Que diga a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Antes de que yo dé mi opinión, me gustaría escuchar a algunos, ¿ya? Por lo menos si alguien se atreve, ¿qué es lo que ve acá en estos últimos versículos? Que los voy a leer de nuevo. Versículo 9 dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Llama la atención algo acá o no? Sí, porque él está poniendo la resurrección como algo futuro para él. Ya, súper. Y si nosotros lo entendemos, si es que a primera vista, si lo seguimos viendo como, si seguimos entendiendo o sea, si aplicamos lo que hemos aprendido de lo que significa la resurrección y de que Jesucristo hablaba de una resurrección netamente espiritual, ¿por qué él habla acá de un futuro, entendiendo que es un apóstol, que él ya debería estar resucitado espiritualmente? Ya debería ser parte de esa relación. Entonces, ¿por qué pone condicional, lo expresa de una manera condicional en el futuro? Ya, preguntas. Permítanme hacer algunas preguntas, a ver si nos ayuda. ¿Pablo ha sido ya justificado? ¿Sí o no? No, Sí, Sí. Tenemos un no y tenemos un sí. ¿Ha sido justificado Pablo o no? ¿Es justo? ¿Tiene ya la vida eterna o no? Sí, Sí. ¿Ya? Sí o no. Ahí cada uno va a tener que responder. Ahora, si decimos sí, que él ya tiene vida eterna, entonces fíjese lo que dice, versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué dice eso? Alguien tiene el micrófono abierto ahí, parece. la hermana Sandra. Ah, ya. Mm, a ver si Sandra, adelante, hermana mía. Ya, ahora sí, te escuchamos. ¿se escucha? Sí, tiene eco, tú parece que tienes dos. Parece que tienes dos. Va a tener que Y silenciar. lo que pasa es que no tengo audio en el computador. Pero tienes que bajar el volumen a uno por lo menos, porque se escucha súper Está mal. conectado de dos partes, por eso le Sí, suena así. sí, sí, está con dos. Ahora, Ahí está mejor, un poquito mejor, ya. ya. Eso, ahí sí. Este, la pregunta que hiciste, ¿cuál fue? Ya. Disculpa que se me fue, porque al principio tú preguntaste qué es lo que veíamos acá. Todavía se escucha tu... Yo tenía Ah, una mirada que tiene que ver con el poder de la resurrección. Sandra, disculpa que te Entonces, interrumpa. eso está en el versículo 10. Sandra, disculpa que te Pero interrumpa.
Pero ¿Se también escucha? mirando el 9, No me escucha. cuando él dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, después dice en el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, de lo que se deduce, o por lo menos yo, que en la resurrección tenemos la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Así que así como por la muerte, el perdón de pecado. Y cuando se pregunta aquí si Pablo ya había hallado la resurrección entre los muertos, yo pienso que no, porque el Señor no había venido todavía en las nubes, por decirlo así, su segunda venida. Entonces todavía no había habido resurrección. Eso pienso, hermano. Ya, gracias, hermana mía. ¿Tú me escuchas ahora o no? Sandra, ¿me escuchas? Parece que no. De No, todas si maneras, escucho. ah, ya. Sandra, es que se escucha súper mal lo tuyo porque tienes dos fuentes ahí, parece que tienes dos micrófonos, entonces sería bueno que apagaras uno, porque se escucha súper mal, ¿ya? Bueno, Así que por si acaso, hermana mía, uno tiene que silenciarlo total. Lo que yo estaba preguntando, lo que yo había dicho era si acaso el apóstol Pablo ya había sido justificado o no. ¿Ya? Esa era la pregunta. ¿Pablo fue justificado? ¿Tiene vida eterna o no tiene vida eterna? Pablo, en este si, contexto, Filipenses si capítulo tiene 2, vida eterna. ya, tiene vida eterna. Ok. Entonces, la otra pregunta que yo hacía era, entonces, ¿por qué dice si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos? ¿Cómo deberíamos entender eso si él ya tiene vida eterna? ¿Qué nos da a entender estos versículos entonces? Lo que tenemos en pantalla, ¿qué es lo que nos da a entender? Porque él dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿qué conclusiones podríamos estar sacando de estos versículos? Sí, a simple vista. A Adelante, simple Janet. vista, perdón. Adelante, Janet. Ah, disculpa. Bueno, lo que yo... Adelante, Janet. Espérate, Sandra, por favor. disculpa. Adelante, Janet. Sí, de lo que yo veo así a simple vista, ahí está hablando en el caso de que si él tuviera resurrecciones, si él llega a morir antes de la segunda venida. Es por lo menos lo que entiendo yo ahí con eso, Ya, que él tendrá resurrección, pero si él muere antes de la segunda venida. ya, ya, ok. Súper. Brian, adelante, hermano mío. Y después Sandra. Brian, no te escuchamos por si acaso. Perdón. No, es que yo a simple vista vería que la vida eterna y la resurrección no van como, no son lo mismo. Ya, A simple vista lo ya, respondo. ok. Gracias, Brian. Sandra, adelante. Adelante, Sandra, por si acaso. Ya, ¿ahora se escucha bien o no, Cecil? No, Porque ya ahora está apagué mejor. uno. Ahora Ya, está mejor. Sí, bueno, eh, bueno, se me cruzaron dos personas que opinaron, uno, el hermano cuando dijo que no, que la resurrección y la vida eterna eran dos cosas distintas, yo coincido con esa opinión. Y en cuanto a la resurrección de entre los muertos, acá yo pienso que Pablo está considerando que si porque él ya sabía que la resurrección era de entre los que estaban muertos, pero él podría ser que estuviera cuando fuera la segunda venida. Por eso que la probabilidad está en que eh, él podría ser resucitado entre los muertos o no, digamos, que
Mm, Estaba esas dos alternativas para él en ese momento. ya, ok, gracias hermana mía. Ya. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien más quiere opinar o no? Ya, fíjense que es súper bueno lo que dicen, ¿ah? Porque me parece que estamos entendiendo prácticamente lo mismo. Cuando el apóstol acá, escribiéndole a los filipenses, entonces él dice, si en alguna manera llegase, ese llegase, ¿a quién se refiere? Si en alguna manera llegase, ¿quién llegase? ¿A quién se refiere cuando dice llegase? Si en Llegase a morir en el fondo. no, pero ¿a quién se refiere cuando dice si en Ah, alguna manera llegase? El Señor. Pablo, Si en alguna manera llegase, claro, se refiere a Pablo, claro. Ah, Si en alguna manera llegase, ¿quién llegase? Pablo. Entonces Pablo dice, si en alguna manera yo, Pablo, llegue a la resurrección de entre los muertos. Y como decía Ismael, esto es futuro para Pablo. Sabemos que Pablo es un creyente, sabemos que fue escogido, sabemos que tiene vida eterna, sabemos que cree en el Señor Jesucristo. Y entonces está hablando acá en futuro llegar a la resurrección. Y fíjense, este de entre los muertos es lo que nos da mayor claridad. Llegase a la resurrección de entre los muertos significa que este era un acontecimiento que era futuro para Pablo. Y como ya hemos visto por otros versículos, y qué rico que aquí lo pudieron decir también, que se refiere al momento donde los que estaban en los sepulcros iban a resucitar. A eso está apuntando aquí el apóstol. Por eso que también vemos en otros contextos, cuando él dice, nosotros los que habríamos quedado para la venida del Señor, ¿se fijan que está en línea? Y está en línea con lo que el Señor había dicho, en que algunos de ustedes que están aquí van a ver el reino de Dios viniendo, van a ver al Hijo del Hombre viniendo con poder, ¿ah? En la gloria del Padre, con sus ángeles, con su galardón, etcétera. Se fija que está totalmente en línea, todo armoniza, pero de forma magistral, como todo lo que hace nuestro Señor. es una muerte literal. Exactamente. Aquí el apóstol dice, si en alguna manera llegase, él piensa que podría estar vivo para cuando llegue la resurrección de entre los muertos. Uno podría estar entendiendo acá que si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, significa que él está vivo, debería estar vivo. Es lo que entiendo yo que está tratando de explicar acá. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, significa que él va a llegar vivo. Porque si muere, obviamente que va a estar en la resurrección de entre los muertos. Pero esa de alguna manera llegase, ¿ya? Entonces está apuntando, está diciendo que él no sabe si va a estar vivo o no. Eso es lo que me parece a mí. No sé si alguno tiene una mejor explicación al respecto. Así que les escucho, pero me parece a mí que donde dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, si él muere, obviamente que va a ser resucitado. Entonces, no tendría mucha razón, la frase acá no tendría mucho, esta cláusula no sería como que uno dijera, oye, pero si ya está, si murió, obviamente que si es creyente va a resucitar, si el Señor ya dijo. Entonces, Eh, ya, adelante, Sonia, disculpa. Perdón, no, lo otro que quería agregar es que aquí se ve también que no es atemporal, que él es un tiempo, o sea, él no iba a vivir hasta este tiempo de ahora, Correcto. aplicándolo a que hay versículos que lo utilizan como atemporales, no es atemporal, aquí se ve Sí, claramente que no. totalmente. Gracias por el comentario. Gracias por sus comentarios. Me ayuda, ¿ya? Súper. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Les queda claro a todos? ¿Les queda claro por lo menos lo que hemos podido comentar? Algunos estamos de acuerdo todos, ¿ya? Si alguno no está o quiere, no está de acuerdo o ve otra manera de interpretar este versículo, adelante, ¿ya? Si no, importante que lo tengamos en mente, ¿ya? Y si es necesario más estudio, ya sabemos ya aquí, Filipenses capítulo 3 el apóstol Pablo está hablando aquí
dando a entender lo mismo que lo dice en Tesalonicenses, en primera a los Tesalonicenses el capítulo 4 y en primera a los Corintios el capítulo 15, cuando él dice los que habremos quedado, los que hayamos quedado para la venida del Señor. Los muertos resucitarán primero y nosotros estamos vivos, y etcétera, seremos arrebatados, etcétera. ¿Se acuerdan lo que dicen esos textos? Entonces, aquí de nuevo Pablo, él está entendiendo que la resurrección, esta se refiere a la resurrección de entre los muertos, porque podríamos entonces, si es una resurrección de entre los muertos, entonces hay una resurrección de entre los estos muertos. Vivos, Vivos. de los vivos. Claro, ¿se fijan? Claro, porque dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y todo aquel, y cuando el Señor en Juan capítulo 11 25 y 26 donde Él dice, yo soy resurrección y la vida, yo soy la resurrección y la vida, y cuando dice todo aquel que ha muerto, ¿ya? Habla de que va a resucitar. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 11 y Él dijo, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y todo el que está muerto y ha creído en Él, entonces obviamente que va a resucitar. Y esta es la resurrección que se manifiesta acá. Y el apóstol dice, nos da a entender aquí que esa resurrección, el apóstol tiene claro que va a ser en la generación de él, de ellos. Porque él dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, si él estuviera pensando que esta resurrección de entre los muertos es algo todavía futuro para nosotros, imagínense que el apóstol estaría pensando que él va a estar vivo todavía y debería andar paseando por aquí en algún lugar en la tierra en este tiempo, si él tuviera en mente que la resurrección de entre los muertos es futura todavía para nosotros. Obviamente que yo creo que ninguno de nosotros lo va a pensar así, sino que él está hablando está dando a entender a sus hermanos en Filipos que él entiende, conforme a lo que el Señor ha enseñado, que esa resurrección iba a ser en el tiempo de ellos, en esa generación. Y como dije, muchos versículos aseguran lo mismo. Y el apóstol acá lo deja súper claro. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, y por eso que veíamos las posibilidades, si él muere, obviamente que va a resucitar, entonces no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que él está vivo. Y como está vivo y él entiende, sabe que la resurrección va a ser en su generación, entonces él dice, probablemente yo esté vivo. Tal como el Señor había dicho que algunos, le había dicho a los discípulos, no estaba Pablo, es verdad, pero obviamente que como el mismo Señor les enseñó a Pablo, él tiene que haber recibido la revelación, la misma que les enseñó el Señor a los otros apóstoles. Recordemos que Pablo fue llamado después y fue comisionado a los gentiles y ellos, tanto los apóstoles, los primeros apóstoles y después el apóstol Pablo, tenían la misma doctrina y de hecho en Gálatas capítulo 1 se nos cuenta de que le dieron la mano a él, que estaban enseñando lo mismo y sabía que había sido, los apóstoles entendieron que había sido comisionado a los gentiles y Pedro, Pablo y los otros, perdón, Pedro, Juan y otros, Jacobo, habían sido enviados a los judíos. Están en línea. Pablo no tiene una doctrina distinta a la de Pedro o a la de Juan o a la del Señor Jesucristo. La doctrina es la misma. Así que este pasaje, como otros que hemos visto, se ve el lenguaje donde si estamos hablando de la naturaleza de la resurrección, tratando de entender la naturaleza de la resurrección, entonces entendemos acá que es cierto que se habla de la resurrección de entre los muertos y tendríamos que ver después si esta resurrección es física o no. Ya vimos ya algunos pasajes como en Ezequiel, donde se habla de una resurrección
de la nación de Israel, ¿ya? Y se refiere a personas que estaban vivas, ¿ya? Entonces, este versículo de acá, llegase a la resurrección de entre los muertos, entonces entendemos que está en línea con lo que el mismo Señor enseñó en Juan capítulo 11, donde dijo que los que estaban en los sepulcros iban a resucitar en el día postrero. Y entonces aquí Pablo tiene en mente el día postrero, que es en la generación de Él, en la venida del Señor. ¿Ya? Le dimos hartas vueltas ahí, espero no haberlo complicado más, sino que haberlo hecho más sencillo. Eso espero. Si no hay otro comentario, sigo, ¿ya? Aquí en Colosenses capítulo 2, 11 al 14. El apóstol Pablo ahora, al escribirle a los hermanos en Colosas, él dice, versículo 11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Note el lenguaje allá. En él también, en él, ese él es Cristo, por si acaso, ¿ah? En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué vemos de nuevo? Vemos un lenguaje que está relacionado netamente con algo espiritual, algo que sucede en el interior del ser humano, porque habla de una circuncisión no hecha a mano. Entonces, esta es una realidad espiritual, circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y entonces, si no entendemos que es un lenguaje de pacto, un lenguaje netamente espiritual, nos costaría mucho entender esto de una circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué es el cuerpo pecaminoso carnal? ¿Qué es la circuncisión de Cristo? Y después, versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo lo vamos a entender? Y claro, entendemos que esto es nada más que por la fe, tal como dice el versículo 12, mediante la fe en el poder de Dios que él levantó de los muertos. Es que todos lo recibimos por fe. Todo es un lenguaje que uno no lo ve con estos ojos físicos. Es lenguaje espiritual. Y el versículo 13 acá, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Fíjense el versículo 12, en el cual fuisteis también resucitados, y el versículo 13, os dio vida juntamente con él. Y es lo que estábamos viendo hace poco, que hay una resurrección que es para los que están con vida física. ¿Se capta, Hermano, cierto? Sí, adelante, hermana mía. que en Colosenses 2:12, para apoyar lo que estaba diciendo usted recién, dice, son resucitados espiritualmente con Jesús. O sea, la palabra dice que es espiritual, espiritualmente. O sea, no podría ser de otra manera en realidad, porque la resurrección es en Cristo y Cristo es el Espíritu por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, en Cristo
es que somos resucitados espiritualmente, es una resurrección espiritual. No veo yo cómo podrías no ser espiritual. Eso me complica porque, como lo dicen tantas veces, como que yo no me puedo imaginar, y mi problema es al revés, que no me puedo imaginar que no sea espiritual. Ya, bueno, súper. Sí. Lo repito porque yo hasta un tiempo, y no sé ustedes, pero yo hasta hace un tiempo, un par de 1 o 2 años atrás, yo creía en una resurrección física, ¿ya? Entonces, al analizar todos estos textos que hemos podido ver, entonces vemos que la resurrección, el día de la resurrección, se refiere en lo que vimos según Filipenses capítulo 3. Ahí se refiere a que el apóstol está diciendo que hay una resurrección de entre los muertos, y ahí entendemos que es una resurrección en el día postrero, donde todos los muertos en Cristo van a resucitar, todos, de todas las edades hasta esa fecha, obviamente, van a resucitar. Y los que están vivos, los creyentes que estén vivos, ellos ya han sido resucitados. Entonces, por eso que decíamos, hay una resurrección que es mientras la persona está viva, ya resucitó. ¿Por qué? Porque creyó en Cristo. Entonces, si muere, claro, en el día postrero, como decía Pablo allí, si hubiese muerto él, entonces iba a resucitar en el día postrero. Pero él ya tenía la vida que el Señor prometió, porque dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, a esa resurrección de entre los muertos es la que estamos hablando. Ah, ¿Ya? porque Entonces, en Apocalipsis tampoco cuando habla de la resurrección, habla de la resurrección de los que no creyeron, digamos que para hacer el juicio, para hacer, claro, por lo menos eso es lo que yo he visto ahí. Entonces no habla de resurrección de los que creyeron en él o los que murieron en él, habla solamente de la resurrección para juicio. esa es una resurrección de condenación. Exacto. Claro, sí, 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 en el día postrero también. Entonces lo que estamos viendo acá es la naturaleza de la resurrección, que entendemos que si la persona está viva, como este texto nos enseña, ¿ya? Dice el versículo 12, en el cual fuisteis también resucitados con él, porque siempre toda bendición es con él o en Cristo, ¿ya? Os dio vida juntamente con él. Aquí tiene la persona que está viva físicamente, resucita cuando recibe la vida de Dios, cuando Cristo hace esa obra de nueva creación en la persona nace de nuevo, entra al reino, puede ver el reino, ve y entra al reino. ¿Ya? Así que, de nuevo, la naturaleza de la resurrección, acá nos debería quedar claro que esto está en línea con lo que el Señor dijo cuando se presentó ante las hermanas de Lázaro como la resurrección y la vida. Vida para los que están la resurrección y la vida es vida para los que están separados de Dios. Resucitan, ¿ya? Reciben vida para volver a la comunión con Dios. Entonces, como vimos hace tiempo atrás, que lo más probable es que desde que Adán pecó, la Biblia siempre se ha ocupado de una resurrección en el sentido este de volverlos a la comunión con Dios. No, no tanto como muchos de nosotros pensábamos que se refería a una resurrección física, porque si fuera una resurrección física, entonces los versículos que hemos visto en Juan capítulo 8, Juan capítulo 11, entonces cuando el Señor dijo que el que vive y cree en mí no morirá eternamente o no verá la muerte. ¿Se fijan? Entonces, tiene que ser lenguaje espiritual porque sabemos que muchos creyentes han muerto. ¿Ya? Ahora, aquí entramos también a pasajes que están en segunda de los tesalonicenses,
el apóstol Pablo ahora enseñándole a los hermanos acá en Tesalónica, y está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando les escribe, segunda a los tesalonicenses, el capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, la venida, ya sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo es la misma venida del Hijo del Hombre. Es la misma porque es la misma persona. Y nuestra reunión con Él, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esta palabra aquí está cerca. Otras versiones lo traducen como que el día del Señor ha llegado. ¿Mm? Ustedes ven la textual, la Biblia de las Américas. Otros dicen que el Señor ha llegado. Y entonces aquí el apóstol va a estar enseñando, y le está dando luz a los hermanos en Tesalónica del tiempo y de las cosas que van a pasar, que es lo mismo que el Señor dijo en en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, Marcos 13, Lucas 21, porque de ahí toma la enseñanza, todos ellos la recibieron del Señor. Entonces, no hay que conturbarse ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. Ese no vendrá se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo. No vendrá, dice el apóstol a sus hermanos en Tesalónica, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, algunas de las cosas que podemos ver acá es que el inicuo, ¿ya? El que está hablando acá, el hijo de perdición, las cosas que tenían que pasar antes de la venida del Hijo del Hombre, antes de la venida del Señor Jesús, tenía que manifestarse primero, tenía que pasar la apostasía. La apostasía. Y en el libro de la carta, o sea, en el escrito a los hebreos y en lo que el Señor enseñó en los evangelios, sabemos que iba a pasar, iba a haber apostasía. ¿Ya? Y también dice otra cosa que tenía que pasar antes de la venida del Señor Jesucristo, tenía que manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y también vemos que el templo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Entonces, da la impresión ahí que ese hombre de pecado, el hijo de perdición, está ahí. Por lo menos da la impresión de que ya está y el templo está todavía en pie ahí. Se sienta en el templo de Dios como Dios. Entonces, este hecho nos da a entender, nos deja por lo menos con la incógnita, nos hace preguntarnos, este templo obviamente que tiene que referirse al templo que ellos conocen, porque Pablo le está hablando a a los hermanos en Tesalónica, y este templo tiene que estarse refiriendo al templo que está en Jerusalén, que estaba en Jerusalén y que fue destruido en el año 70. Entonces, estos versículos, como están ahí, y como los futuristas, muchos de ellos, los hermanos, digo yo futuristas porque ellos creen que el templo se va a reconstruir, toman esto de acá, porque como saben que el templo fue destruido, entonces necesariamente para la escatología de ellos, y aplican la escatología para la iglesia, sabemos que la iglesia no aplica la escatología, porque el reino donde estamos no tiene fin, ya lo sabemos ya. Entonces, necesario para esa escatología es que haya un templo nuevo, para que se vuelva a dar. O sea, ahí uno entiende por qué, de dónde sacan eso, empieza a entenderlo uno un poco mejor. ¿Mm? Porque como estos versículos no lo aplican para el siglo primero, sino que lo tiran para un futuro que todavía no sabemos cuándo va a ser,
Entonces, es necesario que se levante un templo y por eso es que hay muchos creyentes en distintos lugares, especialmente en Estados Unidos, que envían dineros a Israel para la construcción de un templo, un tercer templo, tercero o cuarto. Uno dice tres, tercero, Hermano, ¿sí? que yo pensaba aquí mientras se leía esto, a mí me hace pensar que obviamente que, o sea, si Pablo lo está diciendo esto, es que se refiere al templo que estaba en esa época, ¿no? Correcto. Y tengo entendido que el templo estaba totalmente vacío. Y también pienso que Nerón, que tenía tantas ganas de ser como adorado, podría haber sido el que se iba y se sentaba allá. Eso pensé, pensé en eso, porque él fue uno de los que entró al templo a ver y decía, ¿y qué es lo que adoran aquí si está todo vacío? Entonces, eso, pensé en eso mientras te hablaba. Gracias, hermana mía. Sí, hay líneas de pensamiento en ese sentido. Hay otros que piensan que podría ser el mismo sumo sacerdote de ese tiempo. Bueno, lo importante sí es que el versículo 6 para el tema nuestro, el apóstol dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Se fijan, dice vosotros, los hermanos en Tesalónica y también el apóstol Pablo, porque el versículo 5 dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Es decir, que este hijo de perdición, este hombre de pecado, estaba ya en ese tiempo. Entonces, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Detener a quién? Lo que yo entiendo es que se está refiriendo al que detiene al hijo de perdición, el hombre de pecado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Mm? Entonces, hay algo que estaba deteniendo a este hijo de perdición y era en ese tiempo. O sea que esto del anticristo y todas esas cosas, el futuro nuestro, sabemos que eso ya pasó. Aquí es claro el apóstol dirigiéndose a sus hermanos en Tesalónica. ¿Ya? Nos pilló la hora, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Segunda a los Tesalonicenses 2 del 1 al 6. Así que si tienen comentarios, si tienen alguna pregunta, adelante, ¿ya? Si fue muy complicado. Así le explicaba que Kersi había tenido problemas. No, no es problema Kersi, ¿ya? No hay ningún problema. Están todos calladitos. Yo quería decir algo. Adelante, Sonia. Estos versículos uno antes los leía y de verdad no está claro. Como lo vemos ahora, yo veo clarito y digo, pero ¿cómo no lo vimos antes? Y bueno, yo doy gracias al Señor por su misericordia y porque nos está abriendo los ojos y estamos corriendo el velo. Gracias al Señor. Estamos viendo con claridad y esperemos que perseveremos en esto, seguir perseverando en escudriñar su palabra. Y gracias al Señor por, bueno, por hermanos como tú y por instarnos a seguir escudriñando su palabra. Eso. Amén. Toda la gloria para el Señor. Sabemos que Él es el que nos mueve, ¿ya? Y yo le doy gracias al Señor por ustedes que me acompañan y me animan. Me animan a buscar y a traerle versículos que los hagan meditar a usted y los lleven después a desarrollarlos en su casa con su familia. Adelante, Ismael. No, no he levantado la mano, solamente abrí la cámara. Ah, ya. No, Pero hasta ahora, bueno, lo que digo siempre, si al final es lo que al menos a mí como el Señor me ha ido ayudando, al ir apegándonos a la Biblia, no llegar con las ideas que uno tiene o con lo que uno quiere que diga o lo que uno le acomoda que diga, porque también es parte del engaño el convencerse de algo o querer hacer a la Biblia decir algo que no dice para yo poder seguir en mi comodidad, porque también, como dice la palabra, como dijo el Señor Jesucristo, la verdad nos va a hacer libres. Entonces, si lo que estamos aprendiendo es la verdad y es lo que entiendo de parte del Señor, claro que libera, claro que libera. manera. Libera, uno afronta la vida cristiana de otra manera, con mucho más confianza, con mucho menos temor, eh,
con más certeza de que debo confiar en el Señor en todo, que que la gran tribulación, que tengo que morir degollado para salvarme si me quedo, y todas esas cuestiones que nos enseñaron, no, claro, a la luz de la Escritura, ¿no? Porque, eh, y con esto termino, que lo más grave de lo que, al menos a mí, que era el dispensacionalismo, que se me enseñó y que creí por mucho tiempo, es minimiza la obra de Cristo, o al menos eso es lo que yo entiendo, se minimiza tanto la obra de Cristo como que todavía falta por hacer, como que Cristo todavía no lo completa. Esa es como la sensación que me queda, como que, pero al entender que Cristo es el centro, que la salvación es por gracia y que todo está hecho en Él, que todo fue sujetado a Él, que Él venció y nosotros juntamente con Él y que el enemigo está vencido, los enemigos están vencidos y que estamos en tiempos de cosecha, pues, el trigo y la cizaña están ahí mostrándose y cobra mucho más sentido el por sus frutos los conoceréis. Entonces, entender que Cristo ya hizo todo, cobra sentido todo. Cuando ora y dice, confía en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí uno dice, ya, todo lo que me pasa en este mundo, el Señor me dice que yo confíe. Ya está listo todo. No, ya no tengo que preocuparme de Satanás, de que me tienta, ¿no? Si ya está derrotado. Ya. Ahora es mi relación con Dios la que importa. Amén. Así que eso. Gracias, hermano mío. Y acotar que, no sé si te entendí bien, pero dijiste algo de la cosecha. La cosecha igual sabemos que ya es pasado. La cosecha terminó cuando el Señor vino. Ahí fue la cosecha, con sus ángeles, resurrección, juicio, todo eso ya pasó, ¿ya? En ese Sí, sí, sentido, sí. por si acaso. Me refería, claro, yo me refería en el tema de los frutos. Sí, eso Ya, ya lo habíamos sentado ya, que eso ya pasó para ellos en esa época, que para ellos aplicaba. correcto, era para que no quedara nada por ahí como que cerciorar, ¿ya? Cerciorarme. Ok, hermanos, estamos entonces listos para despedirnos. Había dicho yo el martes, dije que la resurrección se estaba efectuando, se estaba llevando a cabo. ¿Y por qué dije que la resurrección se estaba llevando a cabo? Porque los que estaban vivos estaban resucitando, recibían el Evangelio y resucitaban. En ese contexto quería aclararlo porque no, si no lo dije claro, ¿ya? Se refiere a eso, que en ese momento los que se convertían al Señor, los que el Señor alcanzaba, los que Él llamaba, ellos iban recibiendo la vida. El que cree en mí, ¿ya? El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces ellos están resucitando ahí, están volviendo a la comunión con Dios. Si entendemos que resucitar es volver a la comunión con Dios, ¿ya? Entonces nos va quedando mucho más claro, recibir vida para tener comunión. En Dios está la vida, así que esa es la idea, ¿ya? Que nos vaya quedando. Sé que tenemos que todavía ver otros textos, así que sigamos orando. Tenía algunos textos más acá para analizar, pero causa la hora, lo dejamos para el martes si el Señor permite. Eh, Sería súper bueno que avisaran a otros hermanos. Si creyeran distinto a nosotros, no es problema, porque si ellos tienen luz y si nosotros estamos equivocados, sería súper bueno que nos ayudaran, ¿ya? Sería súper bueno. Así que pasen el dato, se pueden unir, le envían el enlace, no hay ningún problema, ¿ya? Por si acaso. Nos despedimos. Chao Samuel, chao María José, chao Janet, Christopher, Dios te bendiga más. Que el Señor Andrés, les bendiga mucho, hermanos. Diana, Que Bendiciones. descansen. Chao, Buenas chao. noches, Buenas noches, Bendiciones, chao, bendiciones. chao. chaito a todos, Chao, hermanos, chao, bendiciones. Buenas bendiciones. noches. saludos, Ahí chao. está el Jared, Bendiciones. Janet, bien. Que el Señor les bendiga. más lindo, está Chao, atento ahí. chao. Bendiciones, hermanos. Que el Señor les bendiga mucho. Chao, chao a todos. Chau, Chao, buenas chau. noches. Gracias.